Saludamos con el aprecio de siempre a la audiencia de la 103.9 que nos acompaña en Diálogos con Valor, el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes, la IMCA, en Radio Plural. Nos place poder invitarles a compartir un tiempo de reflexión a la distancia y con la cercanía del afecto. Quisiera decirles que el amor por mi patria sigue siendo grande e intenso. Rezo todos los días por ese, mi pueblo que tanto quiero, y a los que puedan sentirse ofendidos por alguno de mis gestos les pido perdón. Puedo asegurarles que mi intención es hacer el bien y que a esta edad mis intereses ya tienen poco que ver con mi persona. Pero, aunque Dios me confió una tarea muy importante y Él me ayuda, no me liberó de la fragilidad humana. Por eso puedo equivocarme como todos. Si alguna vez se alegran por cosas que yo pueda hacer bien, quiero pedirles que las sienta como propias. Ustedes son mi pueblo, el pueblo que me ha formado, me ha preparado y me ha ofrecido el servicio de las personas. Aunque ahora no tenemos el gozo de estar juntos en nuestra Argentina, recuerden que el Señor ha llenado y ha llamado a uno de ustedes para llevar su mensaje de fe, de misericordia y de fraternidad a muchos rincones de la tierra. Pido por todos ustedes, para que sean canales del bien y la belleza, para que puedan hacer un aporte en defensa de la vida y de la justicia, para que siembren paz y fraternidad, para que mejoren el mundo con su trabajo, para que cuiden a los más débiles y compartan a manos llenas todo lo que Dios les ha regalado. No hace falta identificar al autor de esta carta enviada a los argentinos hace algunas semanas. Claro, se trata de su santidad, el Papa Francisco. Hagamos memoria. ¿A cuántos dirigentes argentinos, por cierto de ínfima relevancia comparativamente con el Papa, han oído o hemos oído pedir perdón por algo de los innumerables desaguisados y conductas que jalonan la vida de muchos de ellos? Francisco, una vez más, ha puesto de manifiesto su grandeza, la de aquellos que son capaces de perdonar y de pedir perdón. También ha dado una muestra de humildad, algo carente frecuentemente en nuestra comarca nacional. San Martín, Belgrano, Sarmiento, Rosas y tantos otros referentes de la historia nacional concluyeron sus días pobres, olvidados y fuera del país que lo amaron. La integridad o la ingratitud que nos caracteriza también está presente en el tratamiento superficial, sesgado, cuando no malintencionado que algunos sectores y personajes le dispensan al Santo Padre. Olvidamos en nuestra persistente miopía que se trata de la personalidad histórica más importante del país y con profundo reconocimiento en el mundo. Para hablar de este tema y otro hemos convocado a un muy querido amigo, luchador por los principios y valores y ex embajador argentino en el Vaticano, muy vinculado también al ámbito sindical, y estamos hablando de Carlos Kuster, alguien que proviene de ese mundo de personas que tienen cosas para decir y además fundamentos para hacerlo. Así que le decimos a Carlos, como le gusta que lo llame, un enorme gusto que hayas aceptado una vez más estar con nosotros en Diálogo con Valor. Bueno, un gusto para mí, Norberto, muchas gracias. Me encanta el programa y cómo ustedes pregonan los valores, que tal vez es lo que menos vemos en la práctica hoy en día. Pues sabés que la carta del Papa de hace algunas semanas, en ocasión del 5º aniversario de su pontificado, demuestra su grandeza y hace más notoria nuestra, yo diría casi nuestra estupidez, nuestra imbecilidad. ¿Cómo lo ves vos? No, yo estoy contentísimo, primero con el pontificado de Francisco. Me parece que es un papa que está tratando de hacer realmente una iglesia como lo sueña, una iglesia pobre al servicio de los pobres, es decir, lejos de toda fastuosidad, lejos de nada más que lo formal, sino yendo a la profundidad del hombre y de la sociedad. Y cierto también, y me encanta esa parte de la carta, que él reconoce que es falible, que puede cometer errores, sin lugar a dudas. Algunas designaciones, tiene la responsabilidad de 4.500 obispos que se renuevan permanentemente. Algunas designaciones no han sido buenas, como el obispo Barros de Osorno en Chile. Creo que eso pagó un costo muy, muy difícil y creo que, bueno, el EFALIR puede hacer errores de este tipo, pero me parece que está cambiando la iglesia. Pero lo que me gusta mucho de la carta es la humildad.
el reconocimiento de que puede equivocarse y que pide perdón. Eso es muy importante. No creo que un pontífice, y puede haber habido varios santos, haya llegado a ese extremo de la humildad, de decir me he equivocado, les pido perdón, y dispuesto no solo a reconocer que se ha equivocado, sino a enmendar lo que puede haber sido una equivocación. Así, vos estuviste como embajador en la Santa Sede y podés conocer o inferir mejor que nadie el complejo mundo que rodea al Vaticano, que quizá cualquier visitante no se da cuenta porque va a ver la Plaza San Pedro, va a ver la multitudinaria, va a ver la periferia del tema de fondo, lo que significa la complejidad del Vaticano. Cuando vos, sabiendo eso, observás a alguna gente en Argentina que hace algunas críticas absolutamente absurdas y miopes sobre el Santo Padre, ¿qué reacción te merece? Claro, yo digo, tenía también cierta ventaja porque cuando fui como embajador y tuve que renunciar a causa de esa designación, durante 8 años fui miembro del Consejo Pontificio de Justicia y Paz, miembro titular. Así que en 2 o 3 veces por año viajaba a Roma y bueno, participé en infinidad de eventos y no creo ser un experto, pero sí me parece que conozco, y sobre todo de la complejidad, no solo de la curia romana, sino de todo lo que rodea. Hay que acordarse que hay más de 2 universidades pontificias, que hay una cantidad de ateneos, que hay consejos y comisiones enormes, la cual la nuestra era el Consejo Pontificio de Justicia y Paz, y como decía hace un rato, 4.500 obispos. Tal vez el error fue que en Roma se centralizaron demasiado las cosas, y hay veces algunos, no digo todos, porque un obispo argentino me había dicho, en Roma vas a encontrar cosas que no son buenas, pero también vas a encontrar gente muy buena. Y es verdad, mi experiencia yo encontré de los dos. Gente que realmente estaba más por el cargo que por su espíritu de servicio a la Iglesia, y gente que realmente era coherente con ese pensamiento. Es muy complejo, son 1.300 millones de católicos, 4.500 obispos, infinidad de universidades, de centros especializados, gente de primer nivel, pero dentro de ese mundo también están las miserias humanas, ¿no? Obviamente. Y Bergoglio había dicho, yo quiero terminar con el carrerismo, con el nepotismo. Hemos visto que hay un nuncio que está preso y un nuncio apostólico, es decir, un hombre que era un arzobispo, y toda la cuestión de la pedofilia, también las cuestiones económicas. El IOR, que es la institución financiera del Vaticano, sirvió para hacer las peores operaciones. Entonces creo que en ese mundo tan complejo, el Papa Francisco trata de poner orden, quiere ir a una reforma donde haya más control y autocontroles, y tal vez una necesaria descentralización de la Iglesia, que no todo dependa de Roma. Y yo personalmente en eso soy muy crítico. Un caso, la designación de obispos. Hay que cambiar el método. No puede ser... La Iglesia, los católicos orientales tienen un sistema que los sínodos locales proponen los obispos y el Papa los confirma. Yo creo que hay que buscar algo parecido, si no la designación de obispos es una cosa secreta, oculta. En Argentina hemos tenido casos terribles, ¿no? De que fuera una terna para Roma y nombraban uno fuera de la terna. Entonces digo, creo que en eso Francisco, siendo una tarea muy compleja, ha abierto ya la ventana y que va a ser muy difícil poder retroceder. Me llama la atención, no tanto, la osadía de algunos supuestos comunicadores en medios importantes de hacer aseveraciones sobre su santidad. Me ha dejado a veces perplejo, ¿no? Con enorme falta de contenido y lleno de prejuicios. O sea, hay mucha gente intelectual con prejuicios, un modelo como si fuera de fake news, ¿no? Como esa noticia falsa. ¿Vos sentís algo parecido o es una impresión meramente subjetiva la mía? No, yo creo que sí, que en Argentina y seguramente en otros lugares del mundo hay gente que tiene una animosidad muy grande con contra la Iglesia. Y bueno, aprovechan estas circunstancias o los errores que se cometen, no porque estén lastimados por los errores, sino porque quieren aprovechar eso en contra de la Iglesia. Hay otros que, bueno, uno puede suponerle buena fe y están mal informados. Y muchos que
opinan sobre cosas que no conocen. Creo que son los tres niveles, ¿no? Los que tienen mala fe, los que a veces no tienen la necesaria información y aquellos que no conocen y opinan. Entonces ahí operan más los prejuicios que tienen que las informaciones reales. Sí, también creo que la Santa Sede y la Curia Romana van a tener que transparentar mucho más las cosas, como lo está haciendo Francisco, ¿no? Que termine el secretismo. Mi imagen es que hay que ventilar la Curia Romana. Vuelvo a decir, no prejuzgo porque también hay gente muy buena, no se puede generalizar. Claro. Pero la línea del Papa Francisco apunta a una mayor transparencia, una mayor coherencia, y creo que eso se va a ir dando. Pero bueno, no es solo el Papa que puede hacer esto. Obviamente. Son los católicos, en primer lugar, cualquiera sea su responsabilidad, lo que tienen que acompañar esta tarea. Yo pienso que esto es reversible, tal vez al Papa Francisco no le alcance su tiempo para hacer todas las cosas que hay que hacer, pero me parece que ha hecho cambios que no va a ser posible retroceder después. Seguro. Tengo también la impresión de que hay un periodismo vinculado a los temas religiosos un poco débil en la Argentina. Me parece que haría falta un poco más de profundidad. Aquellos que hacen investigación, análisis. Esta es una impresión, ¿no? Sí. Haría falta más rigor. Uno a veces lee algunas cosas del exterior y parecería tener un poco más de consistencia. También hay otros, siempre lo nombro porque me he dirigido a él, por eso puedo hacerlo, como este señor Loris Sanata, que me parece que adolece de una enorme capacidad prejuiciosa. Sí. Entonces es casi como que descalifica lo que pueda decir, ¿no? Sí, el Loris Sanata, bueno, a quien yo conozco, el otro día hablábamos con un amigo sobre él, es un hombre sin lugar a dudas con una gran cultura, pero bueno, es un italiano que vive en Bolonia, se lo define como uno de los mejores especialistas en la iglesia argentina, pero no podemos dudar de que él tiene una orientación determinada. Y para mí no es muy favorable a la iglesia. A mí hasta me ha extrañado que en publicaciones ligadas a la iglesia aparezcan artículos de él terriblemente destructivos hacia el Papa Francisco. Entonces yo no sé en qué medida un italiano que no reside en este país se convierte en juicio porque lo juzga Bergoglio no solo desde que es Papa, sino desde anterior. Y creo que ahí él... No me animo a decir que tenga mala intención, pero en todo caso tiene una visión muy sesgada de la vida de la Iglesia y del papado de Francisco. De la menor duda. El mundo está parado sobre una estrecha cornisa, ¿no? Cerca del despeñadero por un lado y te golpeas contra las rocas por el otro, y el Papa está lidiando con esta complejidad. Y nosotros en un mundo tan complejo, donde parece un volcán, y nosotros lo introducimos en el barro de la comarca nacional. Resulta casi increíble. Te digo que para algunos extranjeros, nosotros por nuestra propia naturaleza tenemos contacto con gente del exterior. Creo que a veces hacemos el ridículo los argentinos respecto del Papa. Sí, creo que desperdiciamos una oportunidad de revalorizar la figura del pontífice, y creo que es cierto, él tiene esta complejidad, él está pendiente de lo que pasa en Siria, lo que está pasando en África, el problema de los palestinos, la cuestión del peligro atómico. Bueno, tiene 1000 frentes Francisco, y se ha convertido en un líder moral. Yo no sé si es el único líder moral hoy. Yo creo que es un líder moral a nivel internacional. Y es cierto que, bueno, él se interpretan los menores gestos en clave política, y creo que eso es una exageración. Yo debo decir que yo estoy de acuerdo que el Papa venga, más sueño que el Papa tiene que venir a Argentina, pero creo en la prudencia de él, porque es un hombre muy inteligente y a su vez muy prudente. Creo que él va a venir en la medida que sepa que su visita ayude, y no en un momento que la grieta se profundiza, para que no pueda hacer nada, o al contrario, agravarse esa grieta por enfrentamiento. Entonces, creo que todos deseamos que el Papa venga, pero entre tanto hay que acompañarlo, no hay que juzgarlo, sino ayudarlo. Y ese es el camino, no veo otra forma. Comparto plenamente. Recordamos a la audiencia que estamos dialogando con
el ex embajador en la Santa Sede, Carlos Custer, y hay una obsesión para ponerlo en clave argentina, ¿no? Exagerada, de la Santa Sede por la relación con China. Sí, yo creo que ese es desde hace tiempo, y ahí trabaja un sacerdote que estuvo algunos años en Buenos Aires en la peor época, Monseñor Claudio Celli, que estuvo en la nunciatura en la época de la dictadura militar, que ha dejado también muchos amigos en Argentina. Él viene siguiendo hace años China. El cardenal Echegaray era otro especialista, él está ya muy viejito, sí. debe tener 93, 94 años, pero era el otro especialista en China, el que viajaba, el que yo llamaba secretario de Estado paralelo, porque el pobre cardenal Echegaray estaba para todas las tareas difíciles. Y bueno, Claudio Celli me da la impresión, y seguramente con otras personas ahora están trabajando mucho. Yo creo que el Papa Francisco sueña con establecer el puente con China, que tiene enormes complejidades la situación, y también con Rusia. Y creo que ese es su camino de mejorar. Era la primera vez que se veían un papa y un patriarca, el patriarca de Moscú, que bueno, fue en Cuba, en la escala de La Habana, cuando Francisco iba para Estados Unidos. Creo que esas son dos obsesiones de él realmente, y creo que tienen que ser de la Iglesia. China tiene 1.500, 1.400 millones de habitantes. Es verdad que es una iglesia pequeña, pero muy dinámica. Y tenemos la tragedia de que esa iglesia hay un sector que está ligado al gobierno, que se llama la Iglesia Nacional o la Iglesia Patriótica, y el otro sector que con enormes sacrificios y sufrimiento ha seguido leal al Papa. Creo que eso es uno de los problemas más serios, ya no tanto a nivel del gobierno, sino la unificación de esas dos iglesias y la autoridad que el Papa tendría que conservar en términos de designación de obispos. Pero pareciese que las cosas se están acercando, y me parece que sí, que Bergoglio lo que quería dejar abierto es que la normalización con China y de la iglesia china puede ser un camino próximo. Sí, ¿y el caso de Rusia puede ser más sencillo? Sí, Rusia hay menos complicación, pero es más complejo, porque la Iglesia Ortodoxa rusa, a pesar de también de los largos periodos que ha pasado en el ostracismo, ha mantenido su fe, y hoy en día se ha vuelto a convertir. Creo que hasta el propio presidente Putin se ha dado cuenta que la Iglesia Ortodoxa rusa es una suerte de columna de la identidad rusa. Entonces ahí hay que ser muy cuidadoso. Por eso no se llama obispo a la Iglesia Católica, si designa obispo, no designa un obispo de Moscú, porque sería también una suerte de concurrencia nociva. Entonces ahí hay que ver, más allá de la relación con el gobierno, qué acuerdos se pueden hacer con la Iglesia Ortodoxa rusa para que los católicos que están ligados a Roma puedan tener una vivencia, y hasta ahora parece que lo hay, que lo que se conoce y se está haciendo con mucha prudencia lo hay. Entonces, si hubiera una reconciliación todavía más grande entre la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Católica, creo que eso abriría un camino a que las posibilidades de la expansión del catolicismo en Rusia sean más grandes. Claro, la Iglesia Católica debiera aceptar que el patriarcado ruso no aceptaría el dominio, la conducción del Santo Padre, ¿no? Sería una especie de... No, digo, salvo que las cosas mejoraran mucho con todos los ortodoxos, que claro, eso también es un sueño, ¿no? Llevan 1000 años descindidos, no es fácil. Pero creo que ellos aceptarían, tolerarían un cierto modus vivendi con la Iglesia Católica, claro, pero hay que ser muy cuidadoso con eso. Sí. ¿Cómo observás el cambio de la conducción de la Iglesia Católica en la Argentina que se ha producido hace algunos meses atrás? Bueno, de manera muy positiva. Yo creo que la anterior conducción, yo tengo un profundo respeto por Monseñor Arancedo, que fue el presidente de la Conferencia Episcopal, pero me da la idea que la sintonía más grande es con esta conducción, con Monseñor Ojea, y bueno, el cardenal Poli, por razones obvias, el cardenal primar arzobispo de Buenos Aires también en la conducción, y yo estoy contento porque como
soy de Quilmes, Marcelo Colombo es de Quilmes, un nuevo vicepresidente, el obispo de La Rioja, que es un hombre extraordinario, un hombre de Monseñor Novak. No solo es más joven, sino que también tiene una experiencia muy importante en el campo social, en los derechos humanos, un gran alumno del obispo Nova, que fue un obispo ejemplar. Así que creo que esta nueva conducción está poniendo otra dinámica y está en sintonía muy grande con el Papa Francisco. Eso es claro. También me han hablado muy bien del el obispo Jorge Lugones, ¿no? Así es, excelente. Es el obispo de Loma de Zamora, ¿no? Tuve la oportunidad de acompañarlo en Villa Fiorito el otro día, que hizo una reunión muy simpática con los movimientos sociales y algunos dirigentes sindicales, y presentó el documento del CELAM sobre la Laudato Si aplicada a América Latina. Una concurrencia extraordinaria. Creo que Monseñor Lugones es un excelente presidente de Pastoral Social y bueno, esperemos ver el trabajo. Sí, además me han dicho que muy independiente para decir exactamente lo que piensa, sin ninguna preocupación por las consecuencias. Sí, es verdad, ¿no? Yo me acuerdo de algunas anécdotas de él, pero bueno, no hay tiempo de contarlas. Pero es un hombre de un pensamiento muy claro y de una actitud muy firme. Y creo que su compromiso con los movimientos sociales, los movimientos de los trabajadores, la demanda de una mayor justicia social, va a ser una línea directriz de su presidencia en Pastoral Social. Sí. ¿Te llamó la atención el nombramiento de dos obispos provenientes de los barrios carenciados, de las villas? Sí, me llamó la atención muy gratamente. A mí también. Primero porque son jóvenes y segundo por su proveniencia y su experiencia. Creo que es un signo importante que el compromiso no solo sea de palabras, sino que también se vean gestos. Sí, el caso de Carrara en la 1114 es una cosa impresionante. Además son gente muy querida en su lugar, llevan años de ese trabajo que no es grato, que no es fácil, y me parece una condición extraordinaria para ellos como obispos. Sí. Y decime, el laicado católico, ¿está todavía sumergido en alguna apatía? ¿Tendría que tener un mayor protagonismo para hacer de este país un país menos desigual? Sí, yo creo que sí. Yo estuve en el Encuentro Nacional de Laico en San Antonio de Arredondo el año pasado y el sábado pude llegar por lo menos a la clausura del Encuentro Regional de Laicos. Yo creo que hay una voluntad grande, por lo menos aquellos que están militando en estos, el DEPLAI, la Acción Católica, la Comisión de Justicia y Paz, que son los tres ámbitos. El DEPLAI es el Departamento de Laicos, ¿no? Que está este muchacho Martini, ¿no? Está Daniel Martínez, excelente persona, sí. Excelente persona. Y la Acción Católica, que hoy hace una misa justamente. Hoy vamos a estar. Vamos a estar. Yo también pienso estar en la misa por el Día de los Trabajadores. Y también la Comisión de Justicia y Paz. Yo creo que esos ámbitos hay laicos muy buenos y muy comprometidos, pero me parece que todavía la mayoría del laicado no se siente comprometido en el ámbito político, sindical, social, aún cultural. Creo que hay que hacer un esfuerzo más grande. Los laicos tienen que comprometerse más, cada uno las posibilidades que tenga, pero yo todavía veo a esa mayoría del laicado un poco como a la expectativa. Sí, el campo social, el campo, digamos, trágico de la Argentina, un tercio de la población en situación de pobreza o de marginalidad, como diría el Papa, que están olvidados en la banquina. Esto es un problema serio hoy y es un problema serio de cara al futuro. ¿Ves alguna vocación o una política clara de enfrentar este flagelo? Yo el jueves pasado estuvimos en una mesa redonda en el Club del Progreso, bueno, compartiendo con periodistas, Carlos Gaveta y Marcelo Larraqui, también el doctor Jaunarena. Claro que era otro tema, eso se trataba sobre la cuestión de la reconciliación. Pero yo aproveché para decir, como dijo la doctora Graciela Fernández Mejía a los obispos, acá la grieta que más nos tiene que preocupar no es el análisis del pasado, es del presente y del futuro. 5.600.000 chicos, 5.600.000 chicos
entre los recién nacidos y hasta 17 años, además fue confirmado, yo lo dije el jueves, salió una nota especial el otro día, están en la línea de pobreza. Y 1.300.000 chicos no están alimentados, lo mínimo, con los riesgos que eso tiene para el futuro, porque 1.300.000 chicos que no comen lo mínimo ya tienen un hándicap para el resto de la vida. Absolutamente. Entonces, digo, esa es la grieta grave. Y yo creo que esto es muy, muy serio, contradictorio enormemente, un país donde podría decir que hay podemos producir alimentos para 400 millones de personas y no tenemos capacidad para alimentar a los chicos nuestros. Y donde una minoría tiene miles de millones de dólares en el exterior. Yo el otro día leía, extraído de la revista Forme, pero un trabajo que hizo el economista Claudio Lozano, sobre las 20 fortunas más grandes de Argentina. Es escandaloso cómo gente puede concentrar tanto dinero que además lo lleva al exterior, y acá tenemos 5.600.000 chicos por... Algo falla, evidentemente. Este modelo productivo no satisface la mínima necesidad de la población. Entonces yo creo que el problema social es grave, yo diría gravísimo, porque una cosa es hablar los que comemos bien y otra cosa es constatar que esos chicos esta noche se acuestan con hambre y con una malnutrición grave. Entonces me parece que esta es la mayor preocupación. Lamentablemente no veo ni al gobierno y muchas veces a muchos sectores de la oposición que estén preocupados por este tema, por la gravedad que esto alcanza. Sí, esa famosa trilogía que decía el Papa Francisco ahora y antes se Gadao Bergoglio, ¿no? Las 3 T, ¿no? Tierra, techo y trabajo, parece a veces alejan un poco más de muchos, ¿no? Lamentablemente se aleja porque, claro, el modelo productivo deja unas secuelas enormes. Estamos entregando los hidrocarburos, nos endeudamos cada vez más, pero uno no ve que haya un plan de desarrollo económico, mucho menos un plan de desarrollo social. Se tapan agujeros, algunos de buena voluntad, pero lo que hay que hacer es todavía mucho más profundo. El país tendría que estar en una emergencia sobre este tema, y lo que están preocupados los políticos es la elección del 2019. Absolutamente. Vos también tenés una pata importante en el ámbito sindical. ¿Ves un sindicato o un sindicalismo ayornado, moderno y unido? No, mayoritariamente no. El sindicalismo lamentablemente sufre las mismas falencias que los otros sectores, el político y el económico, lo cual no quiere decir que hay dirigentes sindicales honestos y que realmente están preocupados. Y yo pertenezco más bien a un sector ligado a Víctor de Llenaro, a mis amigos de mi gremio, que es la Asociación Trabajadores del Estado, pero por eso lo digo, doy el nombre de Juan Carlos Smith, que es un hombre de la CGT y que ha hecho un libro sobre la Laudato Si, ¿no? Que no es común que un sindicalista pueda hacer una obra sobre un documento pontificio. Y el otro día, por supuesto, lo encontré, él sigue mucho la pastoral social, nos encontramos en Lomas de Zamora, en esta reunión que había hecho Monseñor Lugones. Micha es un tipo claro y creo que hay algunos dirigentes, pero la mayoría y los grandes gremios todavía siguen con gremios tipo corporativo, ¿no? Con una dimensión, en el mejor de los casos, muy chiquita de defender lo propio. Lo peor es todavía más complicado. Más complejo. Igual vos no bajás los brazos. ¿Cómo? Vos no bajás los brazos. No, yo donde puedo, el sábado estuve en 2 congresos, en el Congreso de la CTA Nacional y después me fui al encuentro de laicos. Digo, tengo muchos años, no quiero cargos ejecutivos ni responsabilidad ejecutiva, pero acompaño todo lo que puedo en la vida política, en la vida sindical, en lo que puedo hacer en la iglesia, y ojalá que estos esfuerzos que hago yo y otros muchos, porque yo creo que también hay que reconocer que hay laicos muy buenos, te decía, en estos 3 niveles, de PLAI, Comisión de Justicia y Paz y Acción Católica, excelentes, pero que muchos más también podamos ayudar a que creemos las condiciones para un país que hoy yo creo que es un país frustrado, pero que tiene una potencialidad enorme si hubiera un mínimo de acuerdo y de ejemplo en sus clases dirigentes. Un buen cierre. Gracias, Carlos, por acompañarnos y por tu
claridad conceptual y tu compromiso. No, muchas gracias a vos, Norberto, y una palabrita, adelante el Inca, porque el Inca es una de las instituciones que trabaja mucho sobre los valores, y como te decía al principio, es lo que más está ausente en la vida política, social y cultural. No hay valores, hay intereses, y si no reemplazamos por valores comunes, el país no va a ir adelante, pero como las cosas que hace el Inca, hay muchos más que también pueden hacer esas cosas y en esa línea. Muchas gracias. Ha sido el embajador Carlos Kuster, nuestro invitado de hoy. Como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9. Llegué bien, ¿no? Nos pasamos